hoy nos acompaña el constituyente Patricio Fernández eh, para conversar precisamente de este proceso de la nueva constitución. También nos acompaña Pamela, que es doctora en Derecho y que nos va a comentar también algunos de los principios del Estado de Bienestar. En este sentido, bueno, Patricio no solamente es conocido por ser un constituyente del Distrito 11, que es un distrito muy difícil, por tanto, un gran logro que efectivamente haya podido salir en representación, sino además es fundador del The Clinic, también ha publicado una serie de libros, uno último sobre Cuba, ex estudiante de Derecho de la Chile, por tanto, algo también desde temprana edad se involucró en esto de las normas. Y bueno, efectivamente, el país realmente no hemos constatado que ha cambiado. Actualmente estamos en un Chile diverso, en un estallido social que tuvo como consecuencia efectivamente la generación de una nueva discusión y de una propuesta de nueva constitución que finalmente se llevó a cabo a través de un plebiscito en el cual no solamente se aprobó por prácticamente 80% la posibilidad de generar una nueva constitución, sino también de este proceso de la Convención Constitucional, de la cual Patricio forma parte. Por tanto, queremos comenzar efectivamente saludando a Patricio y que ya estamos todos expectantes y esperando que nos pueda contar precisamente sobre lo que ha sido el inicio de este proceso constituyente. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Un gusto hablar con socialdemócratas. Estamos en proceso de extensión. No creo, fíjate, quizás en proceso de reaparición Sí. con nuevos ingredientes en curso. Mira, yo partiría diciendo una cosa agregando una cosa a tu presentación. Es verdad que este proceso constituyente lo instaló el estallido social, lo impuso la movilización social, pero también es verdad que este proceso constituyente tiene un capítulo anterior en el gobierno de Michelle Bachelet. Y lo digo porque yo participé de él como miembro del Consejo Ciudadano de Observadores. Y cuando hoy día hablamos como con cierta naturalidad y volvieron a revivirse durante el estallido, los cabildos, los encuentros locales, las reuniones de gente para discutir una nueva constitución, yo no olvido que hubo un primer momento donde participaron más de 200.000 personas y que a mí me tocó recorrer a lo largo de Chile muchos de esos encuentros. Por lo tanto, hubo un momento constituyente anterior. Y creo que es interesante partir por esto porque hubo ese momento constituyente anterior que fue en buena medida interrumpido y boicoteado, diría yo, por buena parte del mundo político, no solo de derecha. No olvidemos que, por ejemplo, Escalona hablaba de fumar opio. Al interior mismo del gobierno, no todos lo apoyaban con entusiasmo, ni menos eran todavía los que lo impulsaban. Y digo esto porque es bien decidor que eso que fue sepultado, que al comienzo del gobierno de Piñera parecía que estaba totalmente muerto y enterrado, y que el mundo político lo quiso pasar por alto, revive con una gran movilización social que le da la espalda a ese mundo político que no lo había querido de alguna manera también escuchar. Bueno, ¿en qué estamos? A ver, voy a hacer como un reporte, digamos. Estamos en el periodo de instalación. Esto es lo primero que es importante entender, especialmente cuando alguno, o de manera, yo diría, desinformada o de manera malintencionada, se preguntan por qué no se meten en eso para lo que los elegimos, que es discutir las normas. Porque es impensable. Porque es impensable discutir las normas antes de generarse un reglamento de funcionamiento para decidir cómo vamos a concluir en esas normas.
Por lo tanto, este es el tiempo de los planos, digamos, es como que alguien decide hacer una casa y pensara que al día siguiente empieza a poner los ladrillos. Eh, y yo diría que este tiempo de instalación, si algún problema ha tenido de parte de la convención, es la capacidad de comunicarlo bien o de contrarrestar esas malas voluntades que habitan a veces o en las redes o en los medios para ridiculizarlo, porque ha ido rápido y bien. Partimos con una primera semana muy de expresividades, muy de, la, de la puesta en escena, incluso de grupos que hay que recordar que estaban aquí representando en buena medida el estallido social. Hay una pequeña parte de la lista del pueblo que fue elegida como representante de Plaza Dignidad, por decirlo así, que se hicieron conocidos ahí y que si hoy día están en la convención es porque llevaron adentro esa expresión callejera y ciudadana. Esos, el día 4 de julio, no podían sino escenificar allá adentro lo que estaba pasando afuera. O sea, había una manifestación en curso, estaba siendo reprimida por las policías, no le pongamos carga a esa represión, estaba siendo controlada, y este mundo que estaba adentro, de alguna manera, era el eco interior de eso que pasaba afuera. Pero eso duró una semana. La siguiente escena fueron 2 constituyentes detenidos en Plaza de Armas, en medio de una manifestación pequeña, a las que el vicepresidente Baza fue a sacar de la comisaría. Yo te diría que si al día de hoy alguien hiciera algo parecido, ni se interrumpe la convención, ni va el vicepresidente Baza a sacarlo de la comisaría. Es como que estamos en otro estadio. ¿Qué ha pasado a lo largo de ese mes? A lo largo de ese mes, por una parte, nos hemos ido conociendo y se han ido conociendo también al interior de los grupos. Hay que pensar que así la lista del pueblo, como los independientes no neutrales, fueron organizaciones de independientes, fueron el modo que encontraron algunos para llevar adelante candidaturas independientes. Y por lo tanto, entre ellos muchas veces no se conocían bien, o se conocían solo algunos de ellos. Por lo tanto, ese es un primer proceso. Yo diría que otra cosa que y que eso además pasa a otro estadio más desde el momento que quedan formadas las comisiones de trabajo. Comisiones que también son comisiones de instalación destinadas a durar 30 días. No son las comisiones que a partir de septiembre van a estar discutiendo las normas constitucionales, sino que son comisiones todas que rondan de alguna manera alrededor de la comisión de reglamento. O sea, que son temáticamente comisiones que están para abastecer a su vez en distintos aspectos ese reglamento. La única comisión que en eso tiene una particularidad es la de derechos humanos, y que no es raro que sea la única en la que se sigue escenificando una cierta conflictividad. Y creo que es importante transmitirles esto para que se hagan una idea. Todas las otras comisiones, sus coordinadores, a mí me toca presidir la de comunicaciones, informamos el día martes en el pleno el ritmo de funcionamiento y el ambiente que se estaba viviendo adentro. Y en todas lo que se transmitió fue el buen ambiente, el ánimo de trabajo y la capacidad conjunta de ir sacando adelante las tareas. Por eso a mí me gusta decir un poco que el pleno es como el colegio y las comisiones son como la sala de clase. Entonces, en el pleno la gente un poco se muestra a su galería. Muchos de los que hablan ahí lo hacen frente a un celular. En cambio, en las comisiones estamos trabajando más íntimamente y el ambiente que ahí se vive es muy virtuoso. Y la última cosa que informaría al respecto para que pasemos a conversar es que desde ese día 1 hasta ahora, lo que también creo que es muy rescatable o muy destacable es que el proceso constituyente se ha ido arropando con la República y las instituciones permanentes del Estado. Ese primer día ya llegó Carmen Gloria Valladares, que fue de alguna manera la República en medio de este desorden. Pero también llegó John Smock, secretario de uno de los funcionarios permanentes de la Cámara de Diputados, que llegó con una maletita con ropa para un día. Adentro de esa maletita llevaba los votos con los que íbamos a votar para elegir esos primeros 2 nombres de la mesa, y llevaba además un copón de plata
en el que votamos nosotros, sacado de la Cámara, en el que votamos. John Smoke no se movió nunca más de Santiago. Al día siguiente tuvo que ir a comprarse calzoncillos y calcetines para seguir acá. Al día siguiente, la Universidad de Chile, cuando estuvo difícil la instalación porque el gobierno había de alguna manera descuidado en esto sus obligaciones, apareció la Universidad de Chile ofreciendo sus dependencias. Al día siguiente, la presidenta Loncón le mandó un memo a la Cámara de Diputados para pedir más soporte y ayuda profesional de su personal permanente. Después entró el Senado, después entró la Contraloría, después entró el Consejo para la Transparencia, y hoy día yo diría que la Convención Constituyente es una institución permanente, una institución ya de la República, arropada y acompañada por estas otras instituciones que comparten ese ámbito. Oye, Pato, pero efectivamente nosotros hemos notado, y tú das muy buenos ejemplos, de que ha habido un sentido republicano precisamente ese día de la instalación, no solamente, digamos, con la actuación de la funcionaria, sino también como en este nuevo contexto aparece Lisa Loncón como la presidenta de la convención perteneciente a los pueblos indígenas originarios, pero también surgió la duda, o por lo menos los medios lo han tratado de establecer así, de ciertas divisiones internas de casi como que la lista del pueblo vendría siendo como una suerte de lista o partido político, otra coalición del Frente Amplio con el PS, después un grupo más restringido de los que salieron vía la lista de lo que se llama la nueva mayoría o concertación, y por otro lado, la derecha. Se ha logrado, de acuerdo, digamos, a lo que tú señalas, quebrar un poco esas divisiones, o de otra manera se han hecho presentes las votaciones de la comisión o la misma elección de los representantes de dichas comisiones. Mira, es interesante cómo se está allá adentro configurando el mapa político nacional también, ¿eh? Un nuevo mapa. Adentro de la convención no hay concertación, no hay nueva mayoría. Hay un demócrata cristiano, hay un par de PPD, los socialistas mantienen una existencia, una personalidad significativa en sí, ninguno, son todos jóvenes, menos dos, un par de ellos son, son homosexuales que pertenecen, que representan en buena medida la causa gay y usan mascarillas que lo evidencian. Tampoco hay apruebo dignidad, está quebrado, digamos. O sea, el PC y el Frente Amplio, como tú decías, no son una alianza. El Frente Amplio, o por lo menos no ha funcionado así, el Frente Amplio ha funcionado mucho con el Partido Socialista, con los independientes no neutrales y con gente como uno que da vuelta más o menos por ahí en estas órbitas. La derecha tampoco es una derecha maciza, así el primer día hubiera partido votando muy en masa, distinto de todo el resto, pero la semana pasada, ponte tú, hubo dos votaciones. Una para aprobar un proyecto de reglamento de ética provisorio, mientras aparezca el reglamento definitivo, que fue votado por unanimidad, menos un voto. O sea, toda la convención lo votó a favor, menos una persona. Se votaron también, por ejemplo, los miembros del Consejo Externo de Asignaciones, con una inmensa mayoría, donde la derecha y las izquierdas se mezclaron, digamos. Hubo la elección, cuando se eligieron, se expandió la mesa y se eligieron unas nuevas vicepresidencias. Hubo la UDI votó sola por una vicepresidencia, sin los convencionales de la órbita de RN y de Evópoli, y los de la órbita de RN y Evópoli votaron conjuntamente, incluso con gente del Frente Amplio, por una vicepresidencia. Yo salí electo para presidir junto con Loreto Vallejo la Comisión de Comunicaciones, con votos desde la Teresa Marinovich hasta Bea Sánchez. O sea, el Partido Común, yo te diría que al interior de la convención hay dos grupos, dos partidos
que yo los noto más encerrados en su propia identidad y en sus propias causas que en el tejido colectivo. Y son de alguna manera el Partido Comunista y la UDI, que es como que adentro pujaran por llevar adelante su presencia, su personalidad por sobre el esfuerzo de construir colectivamente. Y a los demás veo un tejido todavía en curso que vamos a ver de qué se va tratando. No, precisamente un poco lo que algunos han alertado, esta posibilidad de que se presidencialice la convención constituyente. Por un lado, por esta como suerte de mayoría, quizás no muy ¿Me articulado y escuchas? inorgánica que tiene el Frente Amplio, y por otro lado, como tú dices, la, la, la visión que se puede tener, digamos, en este caso, la derecha del sector UDI o el sector más ultra, de querer que esta nueva constitución no salga a la luz, porque de una otra manera su mentor o su fundador es el que hizo la actual, digamos. Entonces, puede tener cierta lógica, digamos. Claro. ¿Cómo A ves ver, tú eso del riesgo de la presidencialización dentro, digamos, dentro de la convención en estos meses que vienen, que se va a venir una elección presidencial encima? mira, yo sinceramente me preocupaba un poco si la primaria de Apruebo Dignidad la ganaba Jadwe, por lo mismo que te decía, que Claro. veía una personalidad muy marcada en el PC con ganas de llevar adelante como de manera muy voluntariosa una mirada de lo que esto iba a ser. Que dicho sea de paso, en la elección que yo considero la más importante o la más decidora de las que hemos tenido, que fue cuando votamos en el Pleno por el mecanismo que usaríamos para elegir la ampliación de la mesa. Ahí no sé si se acuerdan, pero había en juego dos posibles mecanismos de elección. Y Sí. esto solo demuestra lo importante que son los reglamentos, o sea, lo determinante que son las normas mediante las cuales se van a hacer acá las normas. Porque aquí estaba determinado lo que pasaría con la mesa de acuerdo al sistema electoral que eligiéramos para definirla. Uno era que se votaran en elecciones sucesivas cada uno de las nuevas vicepresidencias por mayoría. Si eso sucedía, se podía constituir una misma mayoría para definir todos esos grupos, esos cargos, y hubieran quedado minorías no representadas. Va a ser más claro la derecha, hubiera no quedado representada. Pero otra lógica era la que planteó la mesa, de hecho, que era la de patrocinios, que si tú conseguías 21 apoyos, tenías una vicepresidencia. Eso permitía que quedaran representados todos los grupos de mejor manera al interior de la mesa. Y de alguna manera eso también encerraba la convicción de que era mediante la deliberación y la construcción conjunta que íbamos a llegar a un mejor destino que imponiendo una mayoría desde el inicio. La norma de mayoría, por supuesto, que es la norma democrática por excelencia para resolver al final, pero en el camino podía abrirse la posibilidad de este espacio deliberativo y así fue. Y así fue. Eh, no sé, me cuesta ver ahora, para mí es muy importante la separación de, de lo que nos convoca a nosotros en la escritura de una nueva constitución con lo que es la contingencia inmediata. O sea, nuestra tarea es mirar a un futuro más lejano o a la construcción, la mirada tiene que estar un poco más alta. Eso yo soy un convencido total. Ahora, se va a mezclar lo presidencial, pero me cuesta ver todavía cómo. O sea, no le tengo sacada la foto, digamos, a tu pregunta. ¿Qué cosa sí se me ocurre decir por mientras? Que algo como la candidatura de Boric va a obligar al Frente Amplio, dado que es una candidatura que aparece verdaderamente competitiva, a construir gobernabilidad, a construir una malla que lo lleva más allá, digamos, de las coqueterías a las que se puede, a las que muchas veces el Frente Amplio, en las que muchas veces el Frente Amplio también ha caído, que es como
no caer mal para allá o para acá, tener una cierta, hay un cierto pololeo con determinados mundos que pueden ser algunos de la lista del pueblo, del PC, y que no conviven o no parecen formar parte convencida del corazón de lo que ahí habita. Pero no sé bien cómo esto se podría traducir. Estoy atento a ello, porque sé que es un tema lo que tú dices, pero me cuesta como realizarlo. Oye, Pato, pero ya pensando, proyectando el post-septiembre, ¿cómo tú, dentro de tus planteamientos, me imagino, yo seguí un poco tu campaña que ocupaba esta sátira un poco del amarillo, como para que la gente de centro izquierda, me imagino, la esconde y los eché afuera a matar con confianza, pero No es por no. eso. No es por eso, es porque hay un concepto de esto de amarillo que yo lo reivindico con el máximo de entusiasmo y convicción. Ya. Pero para allá va No mi tiene... pregunta. Para allá mi Sí. pregunta. Es que me gustaría que pudieras darnos ciertos elementos de qué te gustaría a ti defender dentro de lo que nosotros conocemos como estado de bienestar, o viendo siempre ejemplos de las sociedades que tienen estado socialdemócrata, que son bastante exitosos y que tienen constituciones que han funcionado, digamos. Yo te diría que prácticamente todo. No está muy lejos de ahí el modelo que a mí me parece que vamos a tener que echar a andar acá. Yo creo que algo tiene este proceso constituyente de lo que fue, digamos, el pacto socialdemócrata posterior a la Segunda Guerra, en el sentido de que si esto lo llevamos a cabo bien, por así decirlo, lo más virtuoso que podría pasar es algo así como una expansión democrática y de derechos sociales que al ámbito productivo le generan estabilidad, y la convicción de quienes reclamamos esas mejorías sociales que sabemos que van a requerir de un Estado más potente y de mayores recursos, la convicción de que no se puede apagar el aparato productivo para poder financiar eso que queremos llevar adelante. O sea, si se entiende que desde el mundo empresarial que la paz social requiere una mayor colaboración, que la estabilidad requiere una mayor contribución al ámbito público, que la sustentabilidad y la sostenibilidad en medio de un planeta en pleno calentamiento global, con crisis medioambiental, etcétera, requiere un nuevo pacto con la naturaleza. Vamos a estar construyendo algo virtuoso. Yo tengo la impresión de que quien haya vivido las campañas sabe que aquí, grosso modo, hay una serie de acuerdos que ya están medio firmados, están tácitamente firmados. Vamos a pasar de ser un Estado subsidiario a un Estado social de derecho. Yo creo que es muy difícil imaginarse que no. Y creo que de este nuevo pacto va a participar también una parte de la derecha. Vamos a tener un reconocimiento de los pueblos originarios y probablemente avanzar hacia un Estado plurinacional. Quien esté un rato adentro de la convención difícilmente puede salir convencido de lo contrario. Otra cosa es que nos falte definir de qué vamos a entender por ese Estado plurinacional y cómo vamos a llevar adelante ese Estado social de derecho, cómo vamos a establecer constitucionalmente las garantías sociales. Eso ahí, y sabemos que el diablo mete la cola en los detalles, o sea, lo verdaderamente importante es lo que va a venir ahí, pero lo estoy diciendo esto como para poner un marco en el que creo que esto se va a producir. Vamos a recuperar el agua sin ningún lugar a dudas, se va a recuperar como bien público, ya el Congreso ha avanzado mucho al respecto, y va a ser un bien, un derecho humano el consumo personal. Vamos a cambiar la relación con el medio ambiente, va a haber un mayor nivel de protección y vamos a pasar de tener, como es la Constitución del 80, en su corazón la eficiencia, un corazón economicista,
a uno con mayor énfasis en la colaboración y en la sustentabilidad, etcétera, no tengo muchas dudas que así va a ser. Entonces, te fijas, hay algunas cosas que uno ya podría decir, va a haber una mayor distribución del poder, una desconcentración del poder en el centro y una mejor distribución en el ámbito territorial, una distribución más equitativa, más equiparada entre ejecutivo y legislativo, no tendría ninguna duda. Después vamos a ver cómo esto ¿Un sistema parlamentario o uno presidencial no, más moderado? me cuesta imaginar que lleguemos al parlamentario, pero no tengo ninguna duda que el presidencialismo como hoy día lo conocemos se va a ver atenuado o va a llegar al semipresidencial por lo menos, o algo así. De la misma manera que vamos a seguir siendo un Estado unitario, pero va a haber un reconocimiento de los pueblos originarios, y de la misma manera que vamos a seguir siendo un Estado unitario, pero la regionalización va a verse muy fortalecida. Estas son cosas que te digo, tú vas, te das una vuelta por la convención, miráis las caras, escucháis 2 minutos y sabes que está como en la base de la construcción que viene. Y sabes que Tere Marinovich está sola. Totalmente, pues. Totalmente. Mira, sí, totalmente. Hay un sector ahí de la UDI que yo te digo más. Creo que, y esto se lo converso a varios de ahí, el problema en la discusión no va a estar por la derecha. No, eso no es verdad. La derecha, esa derecha obstruccionista para estos efectos no tiene herramientas, no tiene tropa, digamos, no le da. La discusión va a estar más bien, yo diría que los conflictos van a estar más bien hacia el otro lado. Claro. Bueno, Patricio, te cuento que nos acompaña una segunda panelista, que es Pamela Martínez, es profesora de Derecho Público y específicamente laboral de la Universidad de Chile. Y Pamela, a ti te quería consultar precisamente por estos principios que tú crees que deberían estar presentes en la nueva Constitución, sobre todo desde el punto de vista del enfoque del Estado de Bienestar. Muchas gracias, Jorge. Primero que todo, dar las gracias por la invitación a este panel. Y había pensado en una mini estructura, ¿no?, de lo que se estaba hablando, pero creo que también en esta contingencia que daba cuenta Patricio, de algún modo ya hay algunas líneas de lo que quería plantear, ¿no? Y diría primeramente ¿no? Como dice el panel, ¿no? Nueva constitución y estado de bienestar. ¿Vamos a ser capaces de construir un estado de bienestar? ¿O qué va a salir de eso, no? Y ahí yo diría que habría que analizarlo desde el punto de vista que nosotros vamos a estar recién en un periodo de construcción de lo que se denominaría un estado de bienestar, ¿no? Así como hoy en Europa van a tener que reconstruir el estado de bienestar, nosotros vamos a tener que construirlo. Y dentro de esa construcción del estado de bienestar que tendremos que hacer nosotros, va a estar en paralelo con esta reconstrucción europea, y ahí va a estar, yo diría que hay una especie de enlace, ¿no? Es decir, en general, la lógica del estado de bienestar ha sido prácticamente unas ideas más bien europeocéntricas, ¿no? Y desde lo que estamos haciendo hoy en Chile, pareciera ser que la construcción del estado de bienestar o la construcción de este estado social, como le llaman en general, va a ser también una especie de modelo que debería necesariamente también tomar otros modelos de estado de bienestar en su reconstrucción. No sé si me estoy explicando, ¿no? Lo que alguna vez el paso del estado liberal al estado social fue en el siglo XX más bien una idea proveniente de Europa, yo diría que la Constitución chilena, en esta construcción que se está haciendo, paritaria, plurinacional, etcétera, con todos estos elementos, pasa a ser, digamos, hoy día una especie de vanguardia, ¿no? O la construcción de ese estado de bienestar, con estos nuevos antecedentes, con estos nuevos lineamientos, va a ser, pienso yo, o puede ser un modelo de constitución que reconozca el estado de bienestar hoy día desde el sur hacia el norte, ¿no? Y eso pienso que es muy importante, así como el fenómeno de las tesis fue un fenómeno, digamos, desde el sur hacia el mundo, ¿no? Hoy nosotros desde el sur estamos, digamos, podemos generar una especie de construcción y reconstrucción del mismo modo de este estado de bienestar. Y en ese sentido,
yo creo que aquí hay temas bien, bien importantes, ¿no? Lo adelantó Patricio, ¿no? La sustentabilidad, ¿no? El medio ambiente como un eje hoy día de los estados de bienestar. Por otro lado, el feminismo, no lo podemos olvidar. ¿Cómo la socialdemocracia o estas construcciones de estados van a conversar con el feminismo? Y por otra parte, cómo esta idea de estado de bienestar, ¿no? que promueve también la fundación, va a conversar con estos constitucionalismos andinos, ¿no? Con este constitucionalismo latinoamericano, que tiene dentro de sus elementos el buen vivir, ¿no? Yo pienso que hay muchos caminos, hay puentes que hay y muy interesantes entre la lógica del buen vivir, que también proviene de los pueblos indígenas, principalmente andinos, y de la idea de un estado de bienestar. No sé si se me explica. Y por lo tanto, también eso puede ser muy interesante para la construcción. Y por otro lado, ¿cuáles deberían ser esos principios que va a regir? Y Patricio dice, yo doy por sentado esto. Bueno, si nosotros lo llevamos a eso, a una lógica más sistémica, ¿no? Los principios básicos de la Constitución van a estar centrados necesariamente en las ideas básicas también que hemos ido discutiendo en general en el siglo XX, ¿no? La libertad, la igualdad y la solidaridad, ¿no? Lo subsidiario versus lo solidario, los derechos sociales. Pero ahí también yo quisiera hacer un planteamiento, ¿no? Los derechos sociales. Pero es esencial para el estado de bienestar o para el buen vivir o para cualquier sociedad que se determine democrática, reconocer, y ahí voy a entrar a mi ámbito de especialidad, los derechos laborales. O sea, tenemos un país que con el Estado subsidiario prácticamente no tenemos protección de nuestros derechos laborales. No tenemos negociaciones colectivas donde haya verdadero poder. No tenemos un poder sindical, es decir, un poder social que construya normas de manera autónoma. A eso me refiero que también el Estado social significa la producción de normas fuera del esquema clásico liberal, ¿no? Que va a ser un ente como el Parlamento, etcétera, que produce las normas jurídicas. Cuando pasamos del Estado liberal al Estado social, se va a reconocer a otros sujetos y sujetas como productora de normas. Y por eso yo les señalo, por ejemplo, que la negociación colectiva como fuente productora de normas es esencial, ¿no? Autónomas, es decir, los sectores sociales, los grupos sociales pueden producir normas de carácter general y obligatorio. Eso a mí me parece que es revolucionario en el ámbito de lo que tenemos hoy con la Constitución del 80. Lo volví a decir, la sostenibilidad ambiental, la diversidad, ¿no? Y la diversidad entendida desde las lógicas o los principios de autonomía, ¿no? La autonomía que tengamos las personas para decidir sobre la decisión sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras identidades, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Por otro lado, también, necesariamente ese Estado social va a tener que tener una economía social, ¿no? Y agregarle de mercado o de lo que se estime, ¿no? Pero va a tener que generarse sistemas, obviamente, que reconozcan esa economía. Y por otro lado, la democracia social, ¿no? Volviendo a la lógica de la autonomía, de la distribución del poder, la descentralización y de la plurinacionalidad. Ahora bien, yo me hago 3 preguntas y esa también me gustaría hacérselas al constituyente, a Patricio, en tanto que la nueva constitución será socialdemócrata o reconocerá un nuevo estado de bienestar, aunque no la llamen así, no sé si me explico, ¿no? Muchas veces no se va a querer nombrar de esa manera, pero pareciera ser que los elementos de lo que se está planteando más bien van en esa línea, ¿no? ¿Qué contenidos básicos tendría que para definirla como tal? Yo ahí planteo, si no tiene un contenido de protección del trabajo, de los trabajadores y esta autonomía de producción de normas, creo que no podría llamarse como tal. Y por otro lado hay un punto importante, ¿no? ¿Cómo vamos a proteger esos derechos sociales? Porque lo que se ha visto en la trayectoria del Estado de Bienestar es que este pacto post-segunda guerra va a ser defenestrado prontamente a los inicios de los 70, ¿no? Y va a venir esta ola neoliberalizadora que vaya a arrastrar también a la socialdemocracia, y por lo tanto, derechos que se tenían adquiridos se empiezan a recortar, a redefinir, etc. Y ahí, por eso señalaba cómo comunicamos con el constitucionalismo andino, en tanto, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana establece una especie de reserva en el presupuesto para garantizar esos derechos sociales. No tenemos que buscar mecanismos para que esos derechos sociales se puedan garantizar, porque si no, tampoco
digamos, puede venir nuevamente una ola que nos vaya a recortar, a disminuir, etcétera, esos derechos que van a ser o no reconocidos en la Constitución. Yo creo que si van a estar esos elementos, podríamos estar precisamente hablando de una Constitución socialdemócrata. Otra cosa es que se vaya a reconocer públicamente como tal, porque creo que también hay un contenido o una valoración negativa al concepto socialdemocracia a propósito de lo que fue la tercera vía, ¿no? Y de esa equivocada idea de virar hacia el neoliberalismo. Pero fundamentalmente pienso que en Chile está la oportunidad para redefinir el estado de bienestar y de alguna manera redefinirlo a sí mismo en general, como se ha entendido la socialdemocracia también desde el sur, y la construcción de una nueva o una cuarta, nueva, etcétera, socialdemocracia, ahora bien, desde estas latitudes, no sé. Y les dejo esas preguntas a Patricio. Ya. Bueno, le damos el pase entonces a Pato para que nos pueda contestar lo que dice Pame, y aparte hay algunas otras del público que me han hecho llegar. Así que no sé si Patricio. Sí, a ver, lo que dice Pamela hizo un fresco, digamos, yo diría bien amplio, de un montón de temas y problemáticas y posibilidades que están envueltas en esta discusión. Yo estoy muy de acuerdo de que, y se vive, esto lo voy a decir, no, voy a tratar de combinar lo que uno cree con lo que estoy viendo para que esto sea más interesante también. La discusión constituyente en estos momentos efectivamente tiene un ingrediente latinoamericano muy fuerte, y desde ya se ve representado en la injerencia que están teniendo los pueblos indígenas. O sea, la existencia de aquí de los escaños reservados, de las diversidades culturales de Chile, donde no son todas una, donde tampoco actúan como una. El mundo indígena no actúa unido, de hecho está bastante quebrado. Una cosa son los pueblos del norte, otra cosa son los mapuches. Al interior mismo de los mapuches hay distintos, no son todos una unidad total, también hay polo, pero esto no solo le lleva, como decía Pamela, el concepto de buen vivir, y no solo le lleva una manera de relacionarse con el entorno, esto también lleva o invita a una nueva concepción del Estado. Y no lo digo solo en su estricta relación con los pueblos originarios, sino en su relación con las distintas culturas y con la diversidad cultural, territorial y de muy distintos órdenes que haya dentro de un territorio. O sea, aquí está quedando atrás también un Estado decimonónico, es ese gran Estado-nación que lleva la civilización a todos los rincones, ese Estado que a fines del siglo XIX parte a pacificar, entre comillas, la Araucanía, llevando el desarrollo capitalista, pasando por encima de cualquier realidad que estuviera considerada como primitiva o que debía ser superada. El Estado, de alguna manera, del siglo XXI no va a imponer sus criterios, sino que también va a reconocer criterios existentes, maneras de vivir, miradas de mundo, cosmogonías, en fin. Yo creo que mucho de eso proviene también de la discusión constitucional latinoamericana y que tiene sentido más allá de lo literal. O sea, asume una razón de ser no solo por el reconocimiento de una cultura anterior al nacimiento del Estado, sino porque implica una nueva concepción del Estado. Creo también que cuando hoy día hablamos de socialdemocracia, lo que también tenemos que entender es que lo que la mueve, y yo tiendo a pensar que esta constitución que vamos a trabajar va a acercarse a esos valores que movieron a la socialdemocracia en otro tiempo, solo que al siglo XXI, porque está filtrada o infiltrada de varios nuevos asuntos. Está infiltrada del tema ambiental, que
si lo decimos, si lo ponemos de una manera más compleja, le vamos a llamar de nuestra relación con la naturaleza o nuestra manera de habitarla, porque no es, no es como el hombre trata a esa cosa externa que se llama medio ambiente, sino es cómo pasamos a ser considerados parte de esa naturaleza, y lo que le hagamos a esa naturaleza, entender que nos lo hacemos a nosotros, y entender que el criterio de colaboración entre los seres humanos y esa construcción comunitaria en los proyectos futuros va a involucrar a la naturaleza también, como un protagonista a considerar. Se está hablando de los derechos de la naturaleza, se está hablando, se está hablando de los derechos de los ríos, y en ese sentido hay una mirada de la socialdemocracia, hay una mirada del antropocentrismo socialdemócrata de la primera mitad del siglo XX que tiene que verse, por así decirlo, renovado con una mirada más amplia. Han irrumpido las diversidades, por lo tanto, y esto es algo que desde los años 90 también estamos viendo en todo Occidente, el movimiento mapuche está acompañado en buena medida por unos movimientos también internacionales de reivindicación de los valores indígenas, está acompañado por un movimiento internacional de la reivindicación de las diversidades sexuales, está acompañado por, en fin, por todo ese gran movimiento, digamos, de irrupción de la identidad, que hoy día es insoslayable, que no es lo mismo que pensar que con él basta, porque la organización política sigue siendo fundamental. Y cuando hablamos de la organización laboral, yo, y aquí lo voy a decir esto sin ser nada parecido a un experto, pero lo que uno también puede ver es que a la organización sindical o a los principios laborales socialdemócratas de este mismo periodo de posguerra, vamos a tener que agregarle la robotización, las nuevas realidades tecnológicas, ciertos criterios de flexibilidad laboral que hoy día son un hecho, son muchísimos, y entre ustedes debe haber varios que trabajan en sus casas, que no es lo mismo que el trabajo, digamos, de la industria tradicional. O sea, se está hablando más allá de las izquierdas, de las rentas generales, la idea de que todo el mundo parta con un sueldo base en un país, hoy día es una idea que la están empujando incluso defensores del sistema capitalista. Por lo tanto, creo que aquí hay harto nuevo elemento, además de la organización laboral, de la capacidad de agrupar fuerzas y poder defender los derechos al interior, los derechos laborales al interior de una empresa con más fuerza. Hay otros elementos por ir metiendo, digamos, en este guiso. Si uno se reúne con las empresas B, tú ves que también empiezan a hacer una concepción de la empresa como ente de organización social, con valores distintos, en fin. Vamos a ver cómo avanzamos en esto. Una de las preguntas de mucha de la gente que está hasta ahora conectada con nosotros en esta conversación sobre la nueva constitución, nos pregunta, en este caso Christopher, ¿cómo se concilia el bienestar o buen vivir con los retos de la disrupción tecnológica y el desafío mayor del cambio climático? Bueno, de manera contradictoria, me imagino, como tantas cosas en las que estamos, ¿no? Por una parte, facilitándolo, y por otra parte, obstruyéndolo. Por una parte, generando ámbitos económicos que poco tienen que ver con una maquinaria a petróleo o a carbón, pero que muchos empiezan a tener que ver también con el precio. O sea, hoy día en el mundo contemporáneo, quien aspire a generar riqueza contaminando no está entendiendo los requisitos básicos que buena parte del planeta está poniendo para adquirir un producto tuyo. Eso desde el ámbito estrictamente económico, pero también sabemos que estamos en una economía del conocimiento, donde la inteligencia, la generación de inteligencia, de conocimiento, etcétera, tiene un valor
muy superior o crecientemente superior al de simplemente los esfuerzos extractivos. ¿Y cómo vamos a pasar de esa economía extractivista o cómo vamos a aprovechar un paso de la economía extractivista para empujar este paso de desarrollo de inteligencia y generación de conocimiento? Es un asunto. ¿Cómo vamos a reconocer, por ejemplo, los chilenos? Algo que a mí también me parece bien importante destacar. Si uno va a Italia, si tú vas a Venecia, a nadie en Italia se le ocurre demoler la Catedral de San Marco para construir un mall, aunque uno pudiera imaginarse cuán rentable sería ese mall. Bueno, yo creo que algo de eso vamos a tener que considerar con nuestros glaciares, o con los bosques milenarios, o con los ríos del sur. ¿Qué vamos a proteger como el patrimonio permanente y más valioso de nuestra patria? ¿Cómo vamos a expandir el conocimiento más allá de los círculos de privilegio? Fíjense que una cosa interesante que se ve en la convención es que en esta inmensa variedad que hay allá adentro, que es de una diversidad nunca vista en la democracia chilena, digamos, a mí lo que me ha llamado la atención es la cantidad de talento, de capacidades intelectuales, de conocimientos que hay ahí. Conocimientos desconocidos que no están en los lugares de protagonismo ni debajo de los focos y que el país muchas veces ha perdido. Conocimientos locales, expertise medioambientales, en los defensores del agua, en los defensores de determinadas causas territoriales y que participan en diálogos muy sofisticados a nivel mundial. Creo que todos estos son elementos que hay que meter en el guiso y de alguna manera nos invitan a combinar ese conocimiento, la tecnología, con ese buen vivir que podría provenir del aprendizaje de nuestros pueblos. Gracias, Pato. Para finalizar, le pregunto a la Pamela, ¿qué elementos ella rescataría o deberían estar necesariamente considerados en esta nueva constitución respecto de los derechos del trabajo o laborales? Que ella dice, bueno, esto es lo fundamental, estos tienen que estar sí o sí. Hay derechos que no hemos tenido nunca reconocidos en nuestro país, como la libertad sindical, que tiene como sus principales elementos la negociación colectiva sin limitaciones, el derecho a huelga, esencial para poder, es el derecho para poder obtener los otros derechos, ¿no? Como lo dice el profesor Gagarela. Y también el derecho a sindicalización, que está muy, muy mermado. Hay que señalar, ¿no?, que la dictadura lo que hace es cercenar, limitar estos derechos. Y deberíamos por primera vez, aun incluso más allá del Estatuto de Garantías del año 71, reconocer el derecho a la libertad sindical o la libertad sindical sin ningún, digamos, apellido, limitaciones, etc. Yo creo que eso es fundamental. Y yendo a la pregunta también anterior sobre el buen vivir y todo aquello, y de la economía, bueno, cuando hablamos de que sería un principio de la economía social, tiene que ver con eso, ¿no? Cuando Patricio dice, vamos a proteger los ríos para que vaya no sé qué, por una mera lógica, diríamos, de ganancia, ¿no? Bueno, la economía social va a significar que ¿por qué no le vamos a dar un rol preponderante a la gestión de empresas cooperativas, ¿no? Esto es muy antiguo, lo que yo le estoy planteando no es algo que sea novedoso, ni mucho menos, pero es algo que se puede fomentar. Se puede fomentar desde los mecanismos de protección, de producción y de promociones del Estado. Entonces, sí hay variables que ya conocemos que pueden ayudarnos a, digamos, cimentar un tipo de economía que le dé sustento también a los derechos sociales y al estado de bienestar que queremos. O sea, la lógica, ¿no?, de estas más grandes corporaciones, ¿no?, de que necesitan, o por ejemplo en nuestro país, producir y producir, explotar y explotar, claramente ya lo vemos a propósito de la crisis climática, que no va a tener mucho sentido. Entonces,
¿qué es lo que tenemos que fomentar quizás? Una distribución también de las ganancias, una distribución de la riqueza. Y la distribución de la riqueza que no permite que se produzca por la vía de la Constitución del 80, la vamos a tener que hacer por la vía también de promocionar otros modelos de empresa y por promocionar también lo que se plantea aquí en el chat, lo que es el diálogo social y la institucionalización de ese diálogo. Eso es fundamental para que podamos ir previniendo crisis y no nos exploten en la cara como nos pasó con el 18 de octubre. Eso, la crisis del 18 de octubre es la crisis de la negación constante del otro, ¿no? Es la negación del sujeto trabajador, es la negación del sujeto social para la construcción de la sociedad, ¿no? Y por lo tanto pienso que eso es fundamental en ese sentido, ¿no? La libertad sindical sin apellidos, sin comas, sin conformidades a la ley, ¿no? Respetando la autonomía de los grupos sociales para producir normas. Creo que debería estar sí o sí en la próxima Constitución, y si no lo está, creo que no la podríamos llamar a sí misma una Constitución social, ¿no? Bueno, ya estamos efectivamente llegando a la hora, por tanto, te voy a pedir, Pame, si puede dar unas breves palabras de cierre. Y después le damos el pase a Pato. No, recalcar, creo que lo había hecho ya en el comentario anterior, o sea, primero dar las gracias nuevamente por la invitación y pienso que ir mirando lo que vaya haciendo la constituyente y analizándolo desde las perspectivas también de los diferentes constitucionalismos, de las diferentes estructuras económicas, de las diferentes maneras que se han abordado, también es importante para poder ir configurando o determinando qué constitución se va a producir, porque esto va a ser una rara avis completa, dado, por ejemplo, la paridad, ¿no? Por ejemplo, la construcción del principio de paridad. Eso es algo inédito y creo que va a ser muy, muy interesante, porque quizás estamos hablando de presidencialismo cuando vamos a quizás a tener una especie, también podríamos aspirar a tener un gobierno dual, ¿no? Nos lo está mostrando la presidencia y la vicepresidencia de la convención. Quizás habría que aspirar a modelos de organizaciones de ese tipo, más allá de los unipersonales, ¿no? Que a veces son tan patriarcales también, ¿no? Entonces, creo que por ahí también podemos hacer una contribución, insisto, desde el sur, a la reconfiguración, reconstrucción de lo que se entiende por estado de bienestar, o por el buen vivir, o etcétera, lo que se entienda por ello. Ok, gracias, Pame. Y Patricio, no sé si estás por ahí. No sé si me escuchan. Te escucho perfecto, ¿sí? Ya, porque algo me está pasando por acá, pero bueno, yo para cerrar, solo agradecer la invitación, decir que creo que muchas de las cosas que estamos aquí hablando están ya en acto ahí adentro de la convención. Cuando digo en acto es una democracia que está buscándose abierta a muy nuevas voces, muy nuevas miradas, muchas de las cuales, como parte de su requerimiento de ser atendidas, tienen en consideración los principios que hemos hablado acá. O sea, un mundo que, habiendo estado segregado, marginado, en fin, encuentra su lugar en la conversación y por lo tanto pide un reconocimiento, un respeto y una participación activa. Creo que algo de eso es lo que está en el corazón del proyecto socialdemócrata y que a estas alturas de la historia o en este momento tiene que encontrar, si es necesario, nuevas formas. Y no tengo respuestas concretas para todas esas, pero sin lugar a dudas respecto de lo que fue la Constitución del 80 y el modelo neoliberal, vuelve a poner el trabajo en una situación de mayor igualdad con el capital, o por lo menos de mayor presencia, y así también todos los otros valores que hemos conversado acá. O sea, se incorpora a esta preocupación el medio ambiente, el feminismo, las diversidades, los pueblos originarios, el buen vivir,
tenemos un reto grande. Creo que estamos en un tiempo de cambio epocal bien profundo y por lo tanto más que apelar a las respuestas que en su momento nos gustaron, hay que apelar a, a las aspiraciones que las movieron en su momento para replicarlas hoy día, muy posiblemente con soluciones nuevas. Y bueno, en eso estamos. Y solo invitarlos a todos a cuidar este proceso porque aquí se va a jugar esa democracia futura. Bueno, de todas maneras, Pato, agradecerte a ti y comprometerte desde ya que nos puedas seguir informando y conversando con nosotros respecto de lo que pasa en la convención y un rol, digamos, protagónico que has jugado dentro. Con muchísimo gusto, mantengámonos en contacto y espero mantenerlos ahí al tanto de esta curiosa, viva y alucinante historia que estamos viviendo. Muchas gracias y nos pedimos de todos nuestros auditores o que se han conectado, ya sea por Facebook, por Zoom. Un gran saludo y nos vemos para próximos conversatorios y entregas. Chao. Chao, chao.